Now, on The Finest, Ahmed Jude first found ballet as a stateless refugee in Syria on the cusp of war. Today, he dances in San Diego's Golden State Ballet. Listen wherever you get your podcasts. I had to get up at 2:30 a.m. By the time I left the house, it was 3:30 a.m. Then my younger brother and I would get in the car and I would drive us to the border. Este es Mitzi Salgado, y ella cruzaba la frontera de Tijuana, México, a San Diego, California, todos los días para cursar la escuela, desde la primaria hasta la universidad. Se levantaba a las 2:30 de la madrugada para prepararse y salir a las 3:30 de su casa junto con su hermano. Juntos, en el carro de Mitzi, se dirigían hacia la garita de San Isidro. We would get in line at about 4 a.m. and we would just find the end of the line. There's always this anticipation. Like you're driving, you see all the lights in your face in pitch black darkness. A las 4 de la mañana, lo único visible, dice Mitzi, eran todas las luces de los carros esperando cruzar. Para Mitzi, recibir una educación comparable en México solo era posible en una institución privada, el costo del cual habría sido inasequible para su familia. Y mudarse a Estados Unidos simplemente no era opción. Por eso, dada la cercanía con la frontera, los estudiantes estadounidenses que viven al sur de la frontera del lado mexicano, como ella, se las ingenian para cruzar a la escuela en Estados Unidos. En un buen día, la espera era de unas 2 o 3 horas, pero en un día malo, podían ser hasta 4 o 5. You're just driving, waiting to find the end of the line. And the more you drive, the pit in your stomach just gets bigger and bigger and bigger as you realize how much longer you'll be sitting there. A Mitzi, la incertidumbre de la espera le producía ansiedad. Y luego, había días en los que tenía que cruzar caminando. It's more exhausting. You're standing. It's cold. Sometimes it's raining. Era muy cansado, dice Mitzi, estar parada en el frío y a veces bajo la lluvia. Pero el clima era lo de menos. It's, I think, more hostile. You're more vulnerable as a woman. El lenguaje corporal de Mitzi comenzó a cambiar mientras compartía que como mujer se sentía aún más vulnerable al cruzar la frontera. So I remember one time I was crossing the border and the CBP asked me to lift my shirt because I could have a weapon. Obviously, I was 16 years old. What weapon would I carry? Mitzi recuerda una vez que un oficial de CBP le pidió que se levantara la blusa porque podía traer un arma. Tenía 16 años. ¿Por qué traería una arma?, se preguntaba Mitzi. El oficial le ordenó que se levantara la blusa hasta el pecho y se diera la vuelta para revisarla. Mitzi, furiosa y cansada de discutir con el oficial, finalmente accedió. Prefirió no decir nada para no demorar más su camino a la escuela. I've been in this long line. I'm just going to oblige. I felt dirty. I felt harassed. I felt embarrassed. And ashamed. Se sintió sucia, acosada y humillada. You know, I felt all those things when I was 16. In the name of national security, you're kind of in their hands. En nombre de la seguridad nacional, Mitzi responde irónicamente, los agentes federales tienen que asegurarse que no seas una amenaza. Aunque solo seas un estudiante de 16 años. Decenas de miles de estudiantes atraviesan la frontera entre Estados Unidos y México para llegar a la escuela. Se les conoce como estudiantes transfronterizos. Viven en ciudades fronterizas como Tijuana por diversas razones. Desde formar parte de familias de estatus migratorio mixto, por ejemplo, tener un padre o madre mexicano sin autorización para entrar a Estados Unidos, o simplemente por el alto costo de vida que hay en Estados Unidos. So that's just a typical day. So for then you have to deal with the public transportation, you know. Así es un día cualquiera para estos estudiantes, nos dice Mitzi. Pero el cruce es solo el principio. Después viene el lío del transporte público para poder llegar a la escuela. And if your community college says that you're not a resident, you gotta pay to get yeah, exactly. So, insult to injury. yeah. Y si eres estudiante de educación superior, tener que pelearle a tu colegio comunitario tu residencia para no pagar mucho más de colegiatura. Una circunstancia que le suma otra complejidad a la ya difícil situación que atraviesan estos estudiantes. Un llover sobre mojado, básicamente.
La ironía que este agotador trayecto es apenas el comienzo de las dificultades como estudiante transfronterizo no le pasa desapercibido a Mitzi, quien ríe para no llorar. You have to fight for yourself there too. Un ciudadano estadounidense que vive en Tijuana no es reconocido como residente de California y no califica para pagar la colegiatura estatal como residente. En los colegios comunitarios, eso significa pagar hasta $4,500 por semestre, en comparación con aproximadamente $600 para los residentes. En universidades de 4 años, los costos pueden llegar a casi $13,000 por semestre. Esta presión económica afecta a estudiantes que viven al sur de la frontera, pero que no pueden costear vivir en Estados Unidos. Estas circunstancias a menudo obligan a los estudiantes a buscar soluciones informales, como usar una dirección en California donde en realidad no viven, o posponer la universidad 1 o 2 años para poder establecer su residencia. Pero en septiembre del 2023 se asomó un rayito de esperanza. Escuchen esto, abren más oportunidades para estudiantes de preparatoria que buscan continuar su formación académica en Estados Unidos, y es que la necesidad de profesionistas mejor preparados en la región Cali Baja ha crecido y sigue creciendo. Claro, y no importa, ya sea jóvenes con doble nacionalidad o estudiantes mexicanos, ahora pueden beneficiarse con el programa educativo llamado California Assembly Bill 91. El gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó el proyecto de ley AB 91, que le permite a estudiantes residiendo al sur de la frontera ser categorizados como residentes de California. La aprobación del AB 91 fue recibida con entusiasmo en la comunidad transfronteriza, generando esperanza entre estudiantes que buscan una opción más asequible para continuar sus estudios universitarios. Ahora, en su segundo año de operación, el programa ha ayudado a más de 400 estudiantes transfronterizos a asistir a clases al norte de la frontera en los 9 colegios comunitarios participantes. Pero a medida que el programa se ha implementado, muchos estudiantes transfronterizos que buscan formar parte del programa aún siguen quedándose fuera. Si es la primera vez que nos escuchas, estamos contando historias de visionarios que están causando impacto en la región fronteriza. La historia de hoy es sobre cómo se aprobó el proyecto de ley AB 91 y qué está impidiendo que más estudiantes transfronterizos se beneficien de él. De KPBS, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. On the Finest podcast, we cover the people, art, and movements redefining culture in San Diego, from Blink-182 to scrappy local bands. We also have cults, a lost composer, a world record traveler, and champion birders. Listen wherever you get your podcasts. Estás escuchando Port of Entry. En las Américas. If I can only find the spot. Nuestro productor Julio llegó al centro comercial Las Américas Outlets, en San Isidro, a solo unos pasos de la frontera. Recorriendo los pasillos del centro comercial, pasando junto a los baños y el área de mantenimiento, Julio ve un letrero sobre una puerta de vidrio. Las letras mayúsculas dicen TFI, que se refieren al Instituto Transfronterizo. Adentro, en una pequeña y apretada oficina de 2 cuartos, algunos estudiantes estaban sentados con libros abiertos. Estaban rodeados de materiales de preparación para la universidad, platicando entre ellos. La llegada de Julio los tomó por sorpresa. Hola. ¿Está Mitzi? Este es el centro de operaciones de Mitzi Salgado, donde apoya a estudiantes transfronterizos como lo fue ella. Mitzi venía justo detrás de Julio. ¿Cómo estás? How are you? Bien, bien, déjate saludo bien, nomás déjame No te voy a worries. poner. I Oye, am rolling. Le di un breve recorrido por el lugar. okay, so this is a common student area, and then the classroom is here, so we hold classes here once a month. En el 2021 fundó el Instituto Transfronterizo, que apoya a estudiantes egresados de preparatoria en Tijuana a aplicar a universidades en Estados Unidos. A pesar del ruido de los baños y el constante pitido proveniente del área de mantenimiento, Mitzi se siente contenta de que este lugar exista. So excited. This is a big deal because, first of all, the Transporter Institute or Transporter students never really had almost like
I feel like we've always been in isolation and never really had like a visible space that represented us. Mitzi comparte que los estudiantes transfronterizos siempre han estado aislados, nunca habían tenido un espacio dedicado a ellos. El instituto está justo cruzando la frontera. Desde su oficina, Mitzi puede ver directamente la gente cruzando la garita de San Isidro. Es un lugar accesible para las familias y toda la gente que cruza a diario. It's an accessible location for families and cross-border folks. And it's also a place for the students that work at the mall. So this mall is usually the first place where students actually get their job. Mitzi considera que tener su sede en este centro comercial, Las Américas, es algo simbólico porque suele ser el primer lugar donde los estudiantes transfronterizos consiguen su primer trabajo. It's their first, introduction to the United States labor force. And so a lot of my students currently work at Plaza Las Américas. Es su introducción al mundo laboral en Estados Unidos, dice. Pero el trabajo del instituto va más allá del apoyo académico. We also advocate for policies and state laws that ensure that students who are transborder are able to, their rights are maintained legally and that there are enough. También aboga por políticas que garanticen los derechos de los estudiantes transfronterizos, asegurándose apoyar iniciativas de ley que los protejan. Y ese fue el caso en el 2023. Cuando se debatía en la legislatura la propuesta de AB 91, Mitzi decidió involucrarse. Para ese entonces, su instituto ya había trabajado con varios grupos de estudiantes. A medida que la iniciativa AB 91 avanzaba, vio una oportunidad para incluir las experiencias de sus estudiantes en la conversación. And so one of the key things that we did was we organized the families to send letters of support to Governor Gavin Newsom and call. Una fue organizar a las familias para redactar cartas de apoyo a la iniciativa y presionar al gobernador Gavin Newsom para que firmara el proyecto. También produjo un video a través del brazo audiovisual del instituto, de Cultura Media, donde buscaba generar conciencia sobre la propuesta y motivar a la ciudadanía a actuar. Hi, my name is Sofía Méndez Hernández. I'm from Tijuana, Mexico. When I was little, I didn't realize the situation we were in. En el video, estudiantes transfronterizos compartieron sus experiencias. Todos estos estudiantes vienen de familias con estados migratorios mixtos o de familias con insuficiencia económica para vivir en California. En el video, como con las cartas, convocan a contactar y presionar al gobernador Newsom para que firmara la iniciativa. If they were to move to the U.S. tomorrow, it would be very difficult because the education that they have at U.S. is not that cheap. And then they took my mom's visa away. That day was very sad because now my mom doesn't have a visa. Mitzi no perdió tiempo en movilizar a la comunidad y generar apoyo para la iniciativa. So I organized the families and ensured that we sent out letters of support and made sure that. Así que aparte de organizar a las familias para enviar las cartas y darle difusión al video, también se mantuvo en contacto constante con la oficina del asambleísta David Alvarez, el autor del proyecto de ley en el Senado de California. And so I was in constant contact with his David Alvarez's office. Mitzi ofreció los testimonios de sus estudiantes e incluso viajó hasta Sacramento para presentar y discutir el tema directamente. Lograr la aprobación de la ley requirió un esfuerzo enorme por parte de distintos sectores. El representante David Alvarez se encargó de que fuera presentada en el Pleno Legislativo. So my name is David Alvarez. I represent this community that we're in. This is actually the community that I grew up in. Nos reunimos con Álvarez en el vecindario que lo vio crecer, Barrio Logan. When my parents first came to this country in 1976, they lived in that corner building apartment right there. Los padres de Álvarez llegaron por primera vez a Estados Unidos en 1976. Apuntando a un edificio en la esquina, nos dijo que vivían ahí. Ahora representa el Distrito 80 de la Asamblea en la legislatura estatal. Hay 80 miembros en la Asamblea y nos explicó que él es el número 80 porque está hasta el fondo del estado, justo en la frontera con México. And I'm the 80th because I'm the one at the bottom of the state, border with Mexico. Su vínculo con la frontera comienza con la historia de su familia y su llegada a Estados Unidos. Una narrativa que refleja la esencia misma del país. So I was born here. I was the youngest of 6. My siblings and my parents were not documented, so we could not cross the border
as a family. Álvarez nació en San Diego, siendo el más chico de 6 hermanos. Como sus hermanos y sus padres eran indocumentados, no podían cruzar la frontera. It wasn't until 1986, after the Federal Immigration Reform Act, that granted amnesty and allowed people to become documented, that my parents got their documents, that I started to be... No fue sino hasta 1986, tras la reforma migratoria federal que permitió la regularización de muchos migrantes, que sus padres obtuvieron sus documentos. Fue a partir de ese momento que él empezó a cruzar la frontera con mucha más frecuencia. Ahí inició también su propia historia transfronteriza, aunque en su caso fue de San Diego hacia Tijuana. This community did not have a grocery store, and so we actually went to the mercado to buy our groceries when I was a kid. En aquel entonces, su comunidad no tenía ni un supermercado, así que de niño siempre iban al mercado en México para hacer el mandado, nos compartió. Como sus padres nunca tuvieron seguro médico, cuando alguien se enfermaba, iban a Tijuana para recibir atención médica. Álvarez utiliza su vida para ilustrar la cotidianidad en la frontera a sus colegas legisladores. Y desmentir mitos sobre la región fronteriza es pan de cada día. Y fue también importante para que la iniciativa AB 91 fuera aprobada. People envision like people running across the border, which we all know does not happen here. La gente se imagina personas corriendo, atravesando por la frontera, dice Álvarez, cosa que no sucede, agregó. There's like triple fence, right? And then we have, again, 170,000 people waiting for hours to do this. Hay alrededor de 170,000 personas esperando durante horas para cruzar. Nadie pasa a la fuerza, comentó Álvarez. Dice que, sin embargo, esa sigue siendo la narrativa en las noticias. Se enfocan en la nota roja o lo escandaloso, como el esporádico decomiso de drogas, menciona Álvarez, algo que la gente que no es de la frontera cree que sucede todos los días. Y si de por sí ya es difícil que los propios sandieguinos entiendan esta realidad, that's even harder to do when I'm in Sacramento, which is as far as you can get from the border. Es aún más difícil de entender para quienes están en la legislatura en Sacramento, lejos de la realidad de la frontera, dice Álvarez. And I have 119 other legislators, senators, and assembly members who need to understand why this matters. Lograr que los otros 119 legisladores entiendan esta realidad es sumamente importante, agregó Álvarez. And if it just sounds like you're giving free college to people from Mexico, they'd freak out. Pero si suena a que la propuesta les está dando universidad gratis a personas de México, eso hace que peguen el grito al cielo, citando una y otra razón por la cual no se debería de hacer. They're like, what are you talking about? This is a horrible idea. We have so many kids that need college access in California. Pero para convencerlos, Álvarez solo necesita señalar hacia otros estados. Texas, who is as anti-immigrant as you get, has their program where they have been doing this for, I think, well over 20 years. Álvarez comentó que Texas, con su reputación antiinmigrante, tiene un programa similar al AB 91 desde hace más de 20 años. El sistema de la Universidad de Texas, que es su universidad estatal, permite que estudiantes mexicanos que vivan al sur de la frontera cursen como residentes tejanos. Dice que Texas se dio cuenta hace muchos años de que su región fronteriza es vital para su propia economía. Y no es solo Texas, Arizona y Nuevo México también cuentan con programas similares. We are the only border state that does not recognize that our border students are an asset to our region, and so this bill tries to accomplish that. California es el único estado fronterizo que no reconoce a sus estudiantes transfronterizos como un recurso para la región, dice Álvarez, y este proyecto de ley busca lograr eso. Joel Pilco coincide con esto. Joel es el director de la oficina binacional de Southwestern College, el colegio comunitario más cercano a la frontera y uno de los pioneros en implementar la AB 91. Colaboró con Álvarez y fue clave al aportar datos de información para el desarrollo del proyecto de ley. And if we don't provide an opportunity to them, then they're not going to study. Joel argumenta que se tiene que pensar en la demanda de la fuerza laboral del futuro ahora. Si no se les brinda esta oportunidad a estos jóvenes, que sin el programa no podrán continuar sus estudios, no se podrá responder a la necesidad de mano de obra de la región en el 2030.
Crear esta iniciativa implicó reconocer esa brecha y reclasificar a los estudiantes transfronterizos como residentes del estado. Para lograrlo, se formó un grupo de trabajo integrado por analistas de políticas públicas, educadores y legisladores de ambos lados de la frontera. Álvarez y Joel se unieron a un pequeño grupo para comenzar a trabajar los puntos clave y definir cómo sería el programa. All of the community colleges were in support. Like they all not only supported, they're embracing it. They want to serve more students. Álvarez cuenta que todos los colegios comunitarios no solo le dieron el visto bueno, sino que apoyaron enérgicamente la propuesta. Southwestern College, siendo el colegio más cercano a la frontera, es una de las instituciones más impactadas por la demanda de este programa. Aportaron datos y experiencia junto con otras instituciones en Baja California. So then we present the bill in January of 2022. And then in March we start going through the committee process. Presentaron el proyecto de ley en enero del 2022, dice Álvarez. Para marzo, empezaron con todo el proceso en los comités, empezando primero por el Comité de Educación Superior. La iniciativa fue aprobada en comités y avanzó al Pleno del Senado para su votación, donde la propuesta logró avanzar con un apoyo abrumador. Pero And then what happens is the governor has a 30-day period to either sign bills or veto the bills. La iniciativa tiene que ser aprobada por el gobernador para poder convertirse en ley. El gobernador cuenta con un plazo de 30 días para tomar una decisión. O firma la propuesta para que entre en vigor como nueva ley o la rechaza. Álvarez, Joel y el resto del grupo de trabajo de la iniciativa esperaron la deliberación del gobernador. Pasó la primera semana sin movimiento. Y la segunda, nada. Y la tercera, tampoco. La ley permaneció en el escritorio del gobernador todos los 30 días completos. Parecía que no la firmaría. Pero Álvarez no cayó en la desesperanza. Optimista, recordaba una reunión que tuvo con el gobernador. Y el as bajo la manga que tenía. One of the things I told the governor, I said, hey, Greg Abbott is doing this in Texas. He's outdoing you. So I think you should really get on and support this idea. En esa reunión con el gobernador, Álvarez le comentó a Newsom: oye, fíjate que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya está haciendo esto en Texas y te está ganando la partida. Le dijo esto para retar a Newsom, ya que siempre le gusta estar en la vanguardia y superar a otros estados en todo tipo de materia. Challenge him a little bit because he always wants to challenge other states, right? He wants to do what other states are doing better than them. Álvarez creía que el impulso del gobernador Newsom por competir y destacarse de los otros estados lo motivaría a firmar la ley. Y 30 minutos antes de que se venciera el plazo, recibió una llamada. The governor's office calls me and says, we want to let you know that the governor has signed Assembly Bill 91. Era la oficina del gobernador notificando que Newsom había firmado el proyecto de ley AB 91. También les extendió las gracias a él y a su equipo por haber hecho un gran trabajo informando y explicando de qué se trataba la iniciativa. Newsom reconoció que sin ese gran esfuerzo colectivo no habría firmado la ley. Más allá del as bajo la manga, Álvarez considera que hubo un factor que marcó la mayor diferencia. At every one of our committees, we had students come up and say, I'm a student, like this is what my experience is like, and that the voices of the students were really powerful. Álvarez cuenta que en cada una de las sesiones de los comités hubo estudiantes que se presentaron para compartir su testimonio. Esas voces fueron las que realmente tuvieron un impacto determinante en los legisladores, dice Álvarez. El colegio de Joel coordinó esos testimonios de estudiantes y trabajó de cerca con la oficina de Álvarez para asegurarse de que esas historias llegaran al pleno y tuvieran ese impacto. Y Mitzi también. We were ready to fire and do whatever he needed to get done. Mitzi viajó a Sacramento para reunirse con legisladores y cabildear a favor de la iniciativa, presentando las cartas de sus estudiantes. But for me, that was a really important piece, is engaging the binational transfronterizo community to civically engage through that type of advocacy, which is... Para Mitzi, lo más importante de todo este proceso fue lograr que la comunidad estudiantil transfronteriza se involucrara para que sus voces sobre cómo AB 91 les beneficiaría fueran escuchadas. Al final, todo ese esfuerzo colectivo dio resultado y la iniciativa pasó de ser propuesta a ley. Hi, I'm Julia Dixon Evans, arts reporter and host of the Finest podcast. For 65 years, KPBS has been at the heart of our local community.
delivering trusted journalism, inspiring stories, and programming and events that capture the pivotal moments of San Diego's history. When you support KPBS, you become an important part of our story together. To donate to KPBS, visit kpbs.org/donate. Estás escuchando Port of Entry. La ley dio inicio a un programa piloto de 5 años, con vigencia del 1 de enero del 2024 al 1 de enero del 2029. A partir de ahí, quedó en manos de los colegios comunitarios liderar su implementación. So the community colleges came together, which was a requirement by the law, to have a uniform application system. Los colegios comunitarios convergieron para crear un sistema de solicitud del programa que pudiera ser uniforme a través de todas las instituciones, dice Joel. Empezaron a visitar preparatorias en Tijuana, organizando juntas con estudiantes y padres de familia totalmente en español para explicarles cómo funcionaba todo. Sin embargo, como ocurre con cualquier programa nuevo, tuvieron percances y desafíos. So, the implementation of AB 91 was slow. Mitzi observó que poner en marcha AB 91 fue lento. The way that the bill was created and passed gave the community colleges a lot of administrative decision-making on how the law would be implemented. A pesar de que los colegios comunitarios buscaron tener uniformidad en la implementación de la ley les permitió tener la libertad administrativa de decidir cómo se iban a aplicar los lineamientos en la práctica. Aunque la ley incluía una lista de requisitos para determinar la elegibilidad, no establecía criterios claros sobre cómo ponderarlos entre sí. Esa decisión se dejó a cada institución. Según Mitzi, esto provocó que algunos estudiantes fueran aceptados en una escuela, pero rechazados en otros. Otro desafío era que el programa piloto tiene un límite de inscripción muy reducido en comparación con la alta demanda. So the number of students that are able to enroll in a 5-year period is an average of up to 200 students. Cada escuela cuenta con un límite del equivalente a 150 estudiantes de tiempo completo por año durante la duración del programa piloto. Pueden ser más espacios o menos, dependiendo la carga de cursos que cada estudiante lleve. Una vez que el programa se llena, solo se liberan espacios cuando algún estudiante deja el programa. Para Mitzi Salgado, uno de los problemas más graves es que algunos estudiantes que declaran vivir en Tijuana o que se han mudado recientemente de Tijuana a San Diego no son informados de que podrían calificar para este programa. So some students would get funneled, others were not. Others were told, well, you have to pay out of state. No le queda claro si estos estudiantes no cumplen con los requisitos o si el programa ya está a su máxima capacidad. Así, algunos estudiantes sí logran entrar, mientras que otros no. A algunos les dicen simplemente, tienes que pagar como estudiante internacional. Según Mitzi, varios de estos jóvenes sí cumplían con los requisitos de la AB 91, pero fueron rechazados después de declarar que vivían en Tijuana. Getting a lot of students who were telling me that they knew about AB 91 through a third party or through, an article or something. And Mitzi dice que algunos estudiantes que se enteraban del programa por algún artículo o por fuera, cuando llegaban a la escuela a informarse, les decían que no calificaban, que no existía tal programa o simplemente no se les daba la información correcta. Ese fue el caso de varios de sus estudiantes. Uno de ellos no pudo continuar sus estudios porque no podía costear la colegiatura para estudiantes fuera del estado. En ese entonces dije que vivía en Estados Unidos. A veces me quedaba, a veces venía, pero pues para mejor accesibilidad, pues viví en Estados Unidos. Como muchos estudiantes transfronterizos, Alexander Ortiz divide su tiempo entre Tijuana y San Diego. Entonces, ¿ellos creyeron que vivías en Tijuana? Cuando me negaron ahora sí que la residencia, sí. En junio del 2025, justo después de graduarse de una preparatoria en San Diego, Alexander acudió a inscribirse en uno de los 9 colegios comunitarios que participan en la AB 91. Ellos te dijeron, ¿tú vives en Tijuana? Sí, en el sistema parecía como que estaba en Tijuana, o que era extranjero, no de Estados Unidos. Sin embargo, un administrador de admisiones determinó que no calificaba como residente de California y lo clasificó como residente de Tijuana. Fue registrado como estudiante internacional y tendría que pagar colegiatura como alguien que vive fuera del estado. Me dieron la opción de pagar como si no fuera residente, y eso fue lo que me detuvo a inscribirme en ese entonces.
¿Tú ya sabías sobre el programa AB99? No tenía conciencia en ese entonces todavía. ¿Y nadie de la escuela a la que fuiste te informó? No, era un tema desconocido para mí en ese entonces. Si tú hubieras sabido de ese programa, ¿tú hubieras entrado, hubieras aplicado? Sí, tal vez para tener mejor oportunidad y tener accesibilidad a entrar. Debido a la diferencia en costos, Alexander tuvo que posponer un año completo sus estudios para poder establecer su residencia en California. Para Mitzi, esto es desconcertante y las consecuencias son inaceptables. He came from a US-based school, so that automatically should, by definition, give him California residency, even though he lived in Tijuana. Según Mitzi, debido a que Alexander venía de una escuela en Estados Unidos y contaba con una residencia en San Diego, debió ser catalogado como residente de California. Pero a pesar de eso, en la universidad no le ofrecieron la opción de inscribirse como residente ni como estudiante AB91. I mean, I still get students coming in today that say, "Hey, I come from Tijuana. I enrolled at community college, and they labeled me as a non-resident." Y este problema todavía persiste. Mitzi no entiende por qué algunos de sus alumnos no cumplen con los requisitos para formar parte del programa o por qué no les informan por qué no cumplen con los requisitos. And so I personally have gone with the students and to the administration offices and inquired about, their status and just as a... Convencida de que sus estudiantes sí cumplen con los requisitos, Mitzi ha decidido tomar cartas en el asunto. Kind of like as a chaperone almost, or just like as accompany them. And I'm standing next to the student and the person is not informing them. Ella misma ha acompañado a los estudiantes hasta las oficinas administrativas. Dice que estando ella ahí, parada justo a un lado del alumno, se da cuenta de que no les dan la información que necesitan. Su persistencia ha antagonizado a algunas instituciones, al punto de que en ciertas escuelas le han prohibido entrar a las oficinas de admisiones acompañando a los estudiantes. Since last year, one student requested that I accompany them, and I did. And the coordinator at this community college said, "No, only you come by yourself." En una ocasión, el coordinador de un colegio comunitario le dijo al estudiante al que Mitzi iba acompañando que tenía que entrar solo, que nadie podía acompañarlo. Cannot have anyone else, or this person can't go with you, and they didn't want me to go in with them. Mitzi se ha ganado la reputación de ser una vigilante de estos temas, y en algunos casos, esa reputación la precede. There was another instance where the student requested that I go into the office when they were already in the office, so they were talking to the coordinator privately, and so they said, "Can I bring Mitzi in to speak?" Mitzi cuenta que hubo otra ocasión en la que su estudiante, que ya estaba dentro de la oficina hablando a solas con el coordinador, pidió que ella entrara para acompañarlo. Inside, and this person said, "Oh, are you talking about Mitzi?" And this person said, "Yeah, why? You know her?" No, she can't come in. El coordinador le preguntó si se refería a Mitzi. Cuando el estudiante le dijo que sí, el coordinador le dijo que no podía entrar. Por ahora, no le queda más que documentar lo que ella y sus estudiantes han vivido. And so I sent this memorandum to the chancellor, is outlining some of the issues that we were facing at the community colleges of his district. Mitzi redactó un memorándum dirigido al rector de algunas de estas instituciones. En este documento detalló varios de los problemas que enfrentaban sus estudiantes para acceder al programa AB91 en los colegios comunitarios bajo la jurisdicción de este rector. En ese memorándum de 5 páginas, recopiló casos en los que sus estudiantes fueron rechazados para obtener estatus de residentes o de AB91, con detalles sobre lo ocurrido, incluyendo fechas, horarios y firmas. It's unfortunate because I'm obviously doing this work because I believe in education. Mitzi lamenta la situación en la que se encuentra, pues ella está haciendo este trabajo porque cree en la equidad educativa y el acceso a la educación al igual que esos mismos administradores. I'm doing this work for the same reasons that oftentimes many administrators got themselves into their own jobs in the first place. Cuando se aprobó la ley, no existía una guía clara sobre cómo implementarla, algo que Joel reconoce. So yes, I was in college
was the first community college to implement AB 91. Joel comenta que Southwestern College fue el primer colegio comunitario en implementar la AB 91. Los procesos que ellos crearon se han convertido en el modelo o la guía para los otros colegios comunitarios que están reclutando estudiantes para este programa. Los demás colegios en los distritos del condado de San Diego también están haciendo su parte para poner en marcha sus propios programas, dice Joel. Le mencionamos a Joel el caso de Alexander, aunque ocurrió en otra institución. Well, I can tell you that the community colleges were so different that we don't have besides agreeing on what the requirement should be, we didn't really cooperate on recruiting students together. There were some events that we did together, maybe one or two, but I think that each community college might be doing something different to recruit these students. Dijo que más allá de ponerse de acuerdo en cuáles debían ser los requisitos, no determinaron cómo sería el proceso de reclutamiento para ingresar a estudiantes al programa en cada institución. Consideró que cada colegio podría estar haciendo las cosas de manera diferente, y al ser así, tanto la forma en que se le da la información al alumno como el manejo del proceso después de que el estudiante aplica pueden variar mucho de una escuela a otra. The way the information is provided to the student, the way the process is being handled after the student applies could be different. Como él explica, hay diferencias entre colegios y existe una curva de aprendizaje, ya que en gran medida se les dejó resolver la implementación por su cuenta. Mitzi reconoce esto, pero también señala áreas de mejora. First of all, I would implement AB 91 community college wide, and it would embed itself into the admissions process. Mitzi dice que ella buscaría más uniformidad en la operación de la AB 91 a través de los colegios comunitarios por igual. Su idea es que el programa se integre directamente en todo el proceso de admisión, incluso desde el momento en que el estudiante llena su solicitud. AB 91 could potentially introduce is standardizing the type of documents that are needed. Estandarizar los documentos que se solicitan y minimizar la cantidad de requisitos que se les piden a los estudiantes a través de todas las instituciones académicas simplificaría el proceso totalmente. Especialmente si los alumnos ya cuentan con la ciudadanía estadounidense. Otra área de mejora, según Mitzi, es extender la AB 91 más allá de los colegios comunitarios. Actualmente, el estatus de AB 91 no se transfiere cuando un estudiante cambia de institución. Además, no existe una ruta clara para pasar de AB 91 a la residencia estatal. Como resultado, los estudiantes se ven obligados a recurrir a las mismas informalidades para declarar su residencia cuando se transfieren. Right, so like AB 91 is like the gateway policy now for many students to be able to go to school and then figure out their, housing situation here. Por último, existe un problema con la duración del programa piloto. This bill should be at least, if it's going to be a pilot, from a policy standpoint, it needs to be at least 10 years. Mitzi sostiene que AB 91 debería durar al menos 10 años, considerando que es un programa piloto. Dice que el tamaño de la muestra, o sea, el número de personas que participan en el programa, necesita ser lo suficientemente grande para tener un peso estadístico significativo. Esto es fundamental para poder justificar, con datos sólidos, la continuación de una ley de este tipo, dice. Pero Joel no comparte esta preocupación. Según él, la demanda existe y su colegio ya está a su máxima capacidad, con 186 estudiantes matriculados como AB 91, entre tiempo completo y medio tiempo. Joel considera que la demanda es suficientemente sólida y que los resultados iniciales de la población AB 91 son abrumadoramente positivos, justificando así una extensión del programa. Average GPA for these 186 students is about 3.0. Según Joel, los estudiantes de AB 91 se destacan por 10 puntos porcentuales en retención, persistencia y éxito académico por encima de la población general, con un promedio de 3 en escala GPA. Estos primeros datos le dan la confianza de que el programa será continuado e incluso hasta expandido más allá de los colegios comunitarios. San Diego State and UCSD are now considering joining AB 91. Joel comentó que San Diego State University y UC San Diego están considerando implementar la AB 91.
Mitzi, por su parte, ve el impulso de la AB 91 y políticas similares como posibles precursores legales para replantear quién tiene derecho a una educación en Estados Unidos y en California. I'm pretty sure we've had plenty of cases, including my own family members, that could have done that and could have proven or, called the bluff of the Constitution. Mitzi asegura que los casos de los estudiantes transfronterizos ponen a prueba la idea de que la educación es un derecho. The California Constitution that mentions residency and defines residency as you having to live here. It just says anybody in the state of California has the right to an education, but it doesn't say you have to live in California or... Explica que en la Constitución de California no hay una exclusión o distinción clara que mencione que la residencia es el factor determinante para recibir una educación, ni tampoco que para ser residente se deba vivir en California. A pesar de las limitaciones del programa, Mitzi dice que se alegra de que exista y que AB 91 fue un paso hacia adelante. In my lifetime, I didn't think I was going to see this bill. I honestly didn't. En toda mi vida nunca pensé que llegaría a ver esta ley, dice Mitzi. Y si presentarlo como un programa piloto era todo lo que se podía hacer, dice que aún así está feliz, porque este es el primer paso a mejores proyectos. Ella asegura de que a partir de aquí se pueden tener más diálogos y conversaciones sobre lo mucho que se necesita algo así en la región y sobre lo especial que es contar con una ley estatal que cruce fronteras. It bridges our neighbors, right? It bridges the community across the border that has always existed in the United States, in San Diego, and across all borders. Una ley que conecta a las comunidades vecinas, que tiende un puente entre una comunidad transfronteriza que siempre ha existido, tanto en California como a lo largo de todas las fronteras del país. So it validates the existence of our people, our transborder community, people that cross the border every day, the hundreds and thousands of people that are in line since 2:33 in the morning. Esto valida la experiencia de nuestra gente, dice Mitzi, de la comunidad que cruza la frontera todos los días. Las cientos y miles de personas que hacen fila desde las 2 o 3 de la mañana. Valida las experiencias de quienes trabajan y estudian con ellos. It validates the existence and the experiences of those folks that work with us, go to school with us. So it's important. It's very important to have this bill. Por eso concluye, es importante, muy importante, tener este proyecto de ley. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador sonoro. Este episodio fue editado por Chrissy Wynn con el apoyo de Elizabeth Hames. Lisa Jane Morissette es la directora de programación de audio y operaciones. Yo soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos vemos pronto. KPBS Roundtable offers perspectives from those telling San Diego stories. Join us for weekly conversations with reporters and storytellers, adding depth and context to the headlines driving the news in the San Diego region. Listen wherever you get your podcasts.